Vamos al Salmo 22. Gracias, Josefa, por el tiempo de oración y tu preparación. Salmo 22. Y hemos visto los primeros dos versículos de este salmo precioso, de este salmo mesiánico. Y vimos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Vimos en la primera vez que tocamos este versículo, vimos la situación personal del rey David cuando escribe este salmo, y vimos también cómo la Escritura nos habla también del desamparo, del abandono. Vimos algunos ejemplos en la Escritura sobre esto, y vimos la importancia también de, incluso en medio del abandono, o que pensamos que Dios no está con nosotros, el salmista clama a Dios, dice: Dios mío, Dios mío. Hay momentos en que parece que no tenemos fe, pero tenemos fe. Hay momentos en que parece que estamos perdidos, pero seguimos en el camino. En este momento, en esta situación, como otros hombres y mujeres, tanto en la Escritura como en la vida, en la historia, y nosotros también, podemos decir que en los momentos en que estamos con esa sensación de desamparo, seguimos clamando y buscando al Señor. Y después vimos, en el siguiente estudio, vimos cómo lo aplicamos a Cristo y cómo Jesús desde la cruz dijo exactamente las mismas palabras que encontramos aquí, y vimos los motivos teológicos, los motivos bíblicos por los que Jesús se pudo sentir desamparado. Y fue un tiempo también hermoso. Y la semana pasada, si recordáis, pues nos detuvimos en el versículo 3, pero básicamente, aunque vimos el versículo 3, nos detuvimos básicamente en la primera parte. Le dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Digamos que aquí, guiado por el Espíritu Santo, el autor, David, realmente está diciendo para su aplicación, para su propia vida, está diciendo: dentro de esta situación, de este abandono que yo me encuentro, aún sabiendo todo lo que está pasando, tú eres santo, tú eres santo. Con lo cual todavía confirma más en la fe que tenía, confirma todavía cómo él, a pesar de ese momento, se refugia en el Señor. Y lo aplicamos también, lo vimos también con Jesús. ¿Por qué Jesús se sintió desamparado? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Dios no puede comulgar con el pecado. Y en ese momento Él tenía la carga de todos los pecados de la humanidad. Por eso, sin pretenderlo, sin saberlo, Él no sabía que en ese momento era guiado por el Espíritu Santo. David está dando la tecla: pero tú eres santo, tú eres santo. Y estuvimos viendo la semana pasada que tenemos que cantar y celebrar su santidad, la importancia de cantar, la importancia de alabar al Señor, la importancia de las letras que usamos, que cantamos, donde podamos expresar la santidad de Dios. Después vimos también que los santos temen a Dios, y estuvimos hablando de lo que significa temer a Dios. No temer a Dios de una forma paranoica, no temer a Dios de una forma enfermiza, sino temer a Dios sabiendo que Dios está por encima de nosotros, que Dios no es nuestro amigote, no es nuestro compañero en ese sentido, que Dios es Dios, que Dios es Dios. Y sí tenerle temor en el sentido de reverencia, de respeto, de estar sometidos a Él, a su voluntad. La santidad, en vez de traer un compañerismo mal entendido, lo que trae realmente es un ver a Dios como es, en toda su potencia, con toda su esplendidez, con toda su maravilla. El Dios del fuego, el Dios que crea, el Dios que hace, el Dios que produce también un temor que nos conduce también a la santidad. El temor de Dios siempre conduce a la santidad. El temor de Dios no conduce a otra cosa. El temor de Dios siempre conduce a la santidad. Y vimos que Dios, en la santidad, Dios está en medio de nosotros y Dios se manifiesta entre nosotros. Tengo que deciros, hermanos, que el tema de la santidad, para mí, es una de las piedras más importantes digamos, de las piedras que dan base a la Iglesia en nuestras vidas. La santidad de Dios no se puede negociar.
La santidad de Dios no es negociable en ningún momento. La Biblia nos habla muchísimo acerca de la santidad y creo que es una de las doctrinas más importantes dentro de los atributos de Dios. Es una doctrina más importante que tenemos que estar viéndola y estudiándola continuamente. La Iglesia que pierde el norte de la santidad lo pierde todo, absolutamente todo. Puede ser muy buena en muchas cosas, podemos hacer muchísimas actividades, incluso una buena enseñanza, pero si no vivimos en santidad como dice Pablo en Romanos, perdón, en 1 Corintios 13, metal que es eso. Porque realmente la característica número uno de la vida de la Iglesia debe ser la santidad. La santidad. Y creo que es una asignatura que hoy en día, cuando digo asignatura es una forma de hablar, es una de las cosas que hoy en día de alguna manera menos se enseña y menos se vive. Tenemos un coqueteo tremendo con el mundo, estamos muy mundanalizados, se ven muchos aspectos de nuestra vida y preferimos enseñar y ver otro tipo de cosas que ver lo que realmente la palabra de Dios nos enseña acerca de la santidad. Pero la palabra de Dios, la Escritura, nos habla de la santidad. Yo tengo que deciros que en mi caso concreto es un tema que a mí siempre me ha apasionado, es un tema que me humilla, que me avergüenza delante de Él, porque cuanto más me di cuenta de su santidad, más me di cuenta de cómo soy yo, y lo único que puedo sacar realmente es eso, vergüenza, y ver que mi corazón, menos mal que por su gracia, continúa, pero mi corazón está tan manchado de pecado cuando tú contemplas al 3 veces santo, ¿no? Yo no sé cuántos libros puedo tener acerca de la santidad, pero los que tenga los he leído. Y normalmente cuando estudio y cuando veo acerca de los libros de doctrina, de teología, sistemática, etcétera, suelo pararme siempre en el apartado que habla de la santidad de Dios, que tiene que ver como he dicho antes, casi siempre con sus atributos. La Biblia habla muchísimo acerca de la santidad. Esta semana concretamente, no sé si esta semana o a final de la semana pasada, se ha ido con el Señor un autor del que yo me he alimentado en varias ocasiones con sus libros sobre la santidad, sobre todo uno de ellos, que es R.F. Sproul, no sé si lo he pronunciado bien, R.F. Sproul. Este es un predicador, un teólogo norteamericano, que supongo que por aquí no es muy conocido, pero sus libros son muy buenos, y a mí me han ayudado, me han edificado, sobre todo uno sobre la majestad de la santidad de Dios. Cuando yo me enteré que esta semana se había ido con el Señor, pues le agradecí le agradecí al Señor que escribiera ese libro, porque lo tengo ahí, lo tengo subrayado, lo leo cada cierto tiempo, y es un libro que a mí me ha ayudado mucho para que mi alma se dé cuenta realmente de la importancia de la santidad, que no se puede ver de otra manera. Cuando tú ves la palabra de Dios, es que tiene que estar uno ciego, ponerse una venda para no darse cuenta de la importancia de la santidad. Fijaos si es tan importante el tema de la santidad, que no solamente tenemos que cantar acerca de la santidad, no solamente tenemos que celebrar la santidad, o darnos cuenta que Dios está en medio de nosotros, en medio de su congregación, sino que hay un detalle que para mí es muy importante, que en un sentido es extraño, pero en otro sentido no. Mira lo que dice en Marcos, en el capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 26. Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 26. ¿Quién lo quiere leer? Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Hasta dónde? Diciendo, sigue. ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero, y eso, hasta el 26.
Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Muy bien. ¿Qué os parece este texto? Hasta los mismos demonios lo reconocen. Es interesante. Esto es un Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. El santo de Dios. Es muy fuerte. Es muy fuerte, sí, porque lo que lo podamos reconocer nosotros, pues mira, somos sus hijos, que lo puedan, incluso los niños pueden reconocer también, que lo podamos conocer, pues, pero es que aquí estamos hablando de algo que es misterioso, es algo misterioso. A veces te encuentras con personas que no creen en los poderes sobrenaturales, que no creen en los demonios. La mayoría de la gente no creen en Dios, pues, tampoco creen en el diablo ni en los demonios, ¿no? Pero la Escritura nos enseña, cuando yo hablo con gente, a lo mejor hablamos, que cuando yo comparto el Evangelio no hablo nunca del demonio, porque no hablo de la sangre de Cristo, de lo que es Cristo, pero a veces la gente te pregunta, ¿y tú crees en los demonios? Y cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo suelo intentar cambiar para volver otra vez al Evangelio, pero en algún momento, en alguna situación, es imposible escapar. Entonces cuando yo digo, sí, creo en los demonios, claro, me mira la gente con una cara tonta como diciendo, tú eres tú que te has creado en la Edad Media, te has creado tú. Pero la Biblia nos habla de los demonios, la Biblia nos habla de las fuerzas del mal. De hecho, Pablo nos dice que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para evitar las acechanzas y los ataques del diablo. Y la propia palabra de Dios nos dice que los demonios creen. Lo encontramos en Santiago. Santiago, ¿qué? Y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19, los demonios creen y fijaros que dice, y tiemblan. Es decir, los demonios no son ateos, los demonios son malos, los demonios son asesinos, los demonios son destructores, los demonios tienen el virus del mal en su ADN, en la rebeldía contra Dios, pero creen. Esa salvación no les sirve para nada, evidentemente. Tienen un conocimiento de Dios, porque además no puede ser de otra manera. Es que es imposible que sea realidad, porque ellos han estado en la misma presencia de Dios. ¿Cómo no van a creer? Nosotros no hemos estado en la presencia de Dios, nosotros no hemos estado en el cielo, nosotros no hemos visto la creación de Dios, no hemos visto durante el tiempo que estuviesen ellos en la eternidad con Dios desde que fueron creados. Nosotros no hemos visto, ellos sí. O sea, ellos saben que fueron creados por Dios. Ellos estuvieron en la presencia de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios. Hasta el momento, no sabemos en el tiempo, hasta el momento en el que el diablo, el querubín protector, el ángel, se rebela contra Dios. Y hay miles de ángeles que le siguen. Y en ese momento cae lo que conocemos como el pecado de los ángeles. Dios los echa del cielo. Pero es imposible que ellos digan, no creen, es que han estado delante de él. Aquí es que es un punto de debate. Porque vamos a llamar a otra persona que cree en la existencia de Dios, pero no es salvo. ¿Qué es lo que ocurre con los demonios? Creen, no son salvos, porque no hacen la aceptación del sacrificio vicario de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos una conversación con alguien que cree, le tenemos que decir, tú crees, y bien crees, pero acepta el sacrificio de Cristo, esa sangre derramada por ti, y reconocer que es pecador, que es lo que pasa con esta gente, que no hacen los dos pasos que deben de dar. No, yo que sí, estamos hablando de los demonios, ¿crees? Que Y Dios tiemblan, es santo, y tiemblan. y dice el santo de Dios. Pero que nosotros en la administración, las personas que no creen, saben cuándo vivimos en santidad y no lo vivimos. La gente de la calle. También tienen pendientes de cómo vivimos. Entonces, aunque no crean, saben lo que vivimos. Lo que pasa es que ellos están en rebeldía, los demonios están en rebeldía con el Señor, pero él sabe que es Dios, claro que lo sabe. Claro, lo sabe. Lo que están en rebeldía porque quieren ser ellos más que Dios. Sí. Fijaros que una de las cosas que encontramos, por eso digo que esto es, o sea, no solamente creen, no solamente tiemblan,
sino que fijaros que cuando aquí, y además es muy interesante porque en este texto Jesús entra en la sinagoga, Jesús enseña en la sinagoga, y en la sinagoga hay un hombre con un espíritu inmundo. La pregunta sería, ¿este hombre con este espíritu inmundo es la primera vez que aparece en la sinagoga? ¿Es la primera vez? ¿O iba cotidianamente a la sinagoga cada vez que había reunión los sábados? Es decir, este hombre podía estar endemoniado y sin embargo estar yendo a la sinagoga un sábado, otro sábado, otro sábado, y cada vez que hubiese alguna reunión. O fue la primera vez que entró y tuvo la cosa de que allí se encontró con Jesús. Cada uno puede interpretarlo, porque tampoco se dice claramente sobre ese punto, pero si este hombre iba a la sinagoga de forma general y normal, nos da para pensar, porque podemos ver que en la iglesia puede haber gente que están endemoniadas, gente que están, y todos sabemos que hay personas que están endemoniadas y están una semana, y 2 semanas, y 3 semanas, y aparentemente no pasa absolutamente nada con ellos, sino que están viniendo. Y aquí en este caso concreto, y nos debe hacer pensar sobre el poder de la Iglesia, la vida de los creyentes, sobre lo que viven en la Iglesia cuando hay este tipo de personas, etcétera, ¿no? Porque aquí entra la sinagoga y fijaros que en ese momento este hombre con espíritu inmundo da voces cuando ve, grita, diciendo, lo ve a él, ve a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fijaros que habla en plural, ¿qué tienes? Sí, había más de un demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sigue hablando en plural. Y fíjate ahora que cambie del plural al singular. Y dice, sé quién eres. El santo. ¡Wow! Sé quién eres. No tiene ningún tipo de duda. Sé quién eres. El santo de Dios. Si los demonios saben que Jesús es santo, ¿cómo no lo vamos a ver nosotros? ¿Y cómo no lo vamos a vivir nosotros? Aquí podríamos decir, si hiciéramos un examen a este endemoniado, diríamos un 10 en teología. Dios es santo, efectivamente, Jesús es santo. Igual que podríamos hacer un examen y decir, ¿tú crees que Jesús es verdad? Y un 10. Pero como dice Pepe, no sirve para nada. Tienen un conocimiento pero no tienen una relación. Nunca se han arrepentido de sus pecados y nunca han creído en Jesús, como al contrario, cada vez lo odian más. Pero fijaros que aquí saben quién es. Y esto es sorprendente. El mundo oculto, los demonios, saben quién es Jesús y saben acerca de su santidad. No solo sabe que predica, no solo sabe la misión, su propio jefe, el diablo, se presentó a Jesús para tentarle, y porque sabía el cometido que iba a tener, sabía para qué había venido, y lo tienta, pero lo tienta con todo aquello que dijo, pero todos los demonios saben quién es perfectamente Jesús, saben perfectamente a quién vino, para qué vino, y saben que es el santo de Dios. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Es como os acordáis de aquello en el libro de los Hechos, esos endemoniados que estaban endemoniados y hay unos exorcistas que quieren echarle fuera a los demonios, y dice, sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, y ustedes quiénes sois, y se abalanzaron sobre ellos, ¿acordáis? Pero fijaros que dice el demonio, sé quién es Pablo. Es decir, Pablo estaba dejando una huella, Pablo estaba haciendo una labor que los demonios se habían fijado en él, se habían fijado del trabajo espiritual que estaban teniendo, y esos demonios estaban diciendo, sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes sois, y estaban echando demonios, y sin embargo no lo conocían. Es decir, los demonios saben perfectamente, no solamente quién es Jesús, sino también saben perfectamente aquellos que están dedicados al trabajo, al servicio, a la obra del Señor, como sé quién es Pablo, dice, pero ustedes quiénes sois. Que aquí vemos que se enfrenta al Señor, pero no se enfrenta a los religiosos, porque dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, pero aquí le da las voces al Señor, no se la da
a los religiosos. Ujú. Es que en el versículo 24 dice, ¿qué tienes con nosotros? Se está refiriendo a él. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Que a lo mejor pertenecía a la misma sinagoga. El hombre estaba allí. No sabemos si llevaba meses durante años o se presentó ese día. El caso es que el hombre está allí en la sinagoga. Pero no se enfrenta a los religiosos. No, se enfrenta a Jesús, claro. Pues sí, claro. Porque si además, Porque era el Señor que era santo. si además iba semana tras semana a la sinagoga, con más razón. Porque con lo que él veía allí y tal, él no era liberado. Estaba allí como en su casa. Pero cuando ve a Jesús, la situación cambia. Cuando ve a Jesús es cuando le dice, sé quién eres. Además grita, ¿no? Sé quién eres. Y fijaros que aquí es interesante la respuesta de Jesús, porque Jesús no se deja engañar. Porque le podía haber dicho, oye, es verdad, yo soy el santo. Era una forma de adularlo, una forma de no, yo soy. Pero Jesús, cuando le dice eso, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cállate, no, oye, yo soy el santo, es verdad, repite otra vez, yo soy el santo, no. Le reprendió, le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, se fue. Es interesante. Porque Jesús con su autoridad, cállate y sal de él. Pero lo que me gustaría que prestáramos atención en el tiempo de como estamos hablando de la santidad, es que los demonios saben que Jesús es santo. Y aquí más le ataca es a la persona que quiere hacer santo, ¿verdad? Porque el que le da todo igual, ¿verdad? Muy buena la observación que hiciste sobre Pablo. Muy buena. Fijaros. Aquí en la iglesia ha habido personas que han estado un tiempo y después se han ido y tú no ves que sean santos, vamos, tú no ves que sean hijos de Dios ni que hayan conocido a Dios. Entonces, quiere decir eso que no han llegado a conocerlo. Y entonces esa santidad, pero la persona que conoce a Dios, que tiene un trato con el Señor, trata de santo, pecar lo menos posible. Lo que pasa es que como nosotros pecamos siempre, todos los días, pero tratamos de no pecar y estamos queriendo obedecer a Dios. Pero yo creo que el Señor no lo recarga tanto ser santo porque yo soy santo, porque pecamos todos los días. Pero el creyente tiene que tratar por todos los medios pecar lo menos posible, porque quiere agradar a Dios, no quiere. Si no quiere agradar a Dios, pues mira, lleva tu vida como quieres. No residís siempre en el mismo pecado, porque podemos pecar. Ser santo es un trabajo enorme. No es un trabajo que tenga que ver con gracias a Dios, con nosotros, porque ninguno podíamos ser santos. Es algo que tiene que ver también con la gracia de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, con la obediencia, pero es un trabajo enorme. O sea, desde un punto de vista humano, hay personas, como dice Pablo, que se van a salvarse como por fuego, y personas que sí, que son salvos, pero viven en la carne. Entonces, el hecho el sacrificio de la alabanza, el sacrificio de la santidad, es un sacrificio, efectivamente, cuesta, porque prima más lo que Dios me dice que lo que yo quiero. Y lo que realmente tenemos que tener siempre el deseo de hacer lo que Dios quiere, no tanto lo que uno quiere. Esa es la verdadera obediencia, hacer lo que Dios quiera, aunque yo quiera hacer otra cosa. Entonces, en este sentido, efectivamente, estoy de acuerdo. O sea, los creyentes que viven con un pie aquí y con un pie allí, el creyente que quiere vivir en santidad sufre, derrama sangre, el diablo le ataca, totalmente. Yo creo que también es una disciplina en sí, porque hay que trabajarlo cada día. Y habrá cosas que a lo mejor tú dices, pues mira, y cosas que el Señor te quita así de la noche a la mañana, que no, pero
Después el andar diario, yo creo que de una disciplina de ponerlo delante del Señor, conocer. Y yo creo que la santidad viene también cuando conoces más a Dios. Porque si tú tienes conocimiento de lo que Dios quiere en tu vida, sabes las cosas que a Dios no le agradan. Entonces eso, porque yo lo saco en algunas personas que dicen que creen en Dios, y cuando a lo mejor digo, es que Dios dice en su palabra, bueno, pero tú ¿por qué te cambiaste? Porque vi muy claro que lo que Dios decía estaba en contra de lo que yo estaba haciendo. Bueno, pero es que tampoco. Entonces, al no tener conocimiento de lo que Dios quiere y no reconocer que la palabra, que la Biblia es palabra de Dios y que Dios se manifiesta, que su voluntad está escrita, pues entonces la gente le cuesta mucho trabajo entender esa santidad, de que las cosas no lo hacemos no porque a nosotros no nos guste, sino porque lo que queremos es obedecer a Dios. Y no le toman importancia. Entonces lo ven, bueno, sí, pero es que hemos estado criados en esto. El problema, Chari, diciendo amén a lo que tú dices, el problema es porque es normal que la gente pueda decir eso, nosotros también lo decíamos antes. El problema es que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay gente que lo dice. Sí. Entonces, cuando tú ves a personas que vienen a la iglesia, que algunos llevan muchos años y te dicen ese tipo de cosas, es que te descuadra. Porque hay gente que, porque tú vas viendo que con el paso de los años, como tú has dicho antes, con el paso de los años tú vas viendo cómo van creciendo y tú vas viendo cómo cada vez la doctrina de la santidad entra más en sus vidas. Pero también ves que hay personas que con el mismo tiempo de años van al contrario. En vez de estar viviendo en santidad y en obediencia, cada vez son más carnales. Y van para atrás como los cangrejos. Y tú dices, ¿eso cómo puede ser? Pero ocurre, personas, o sea, no demos por hecho de que haya gente que llevan 20 y tantos, 30 y tantos años y al revés, hay personas que llevan y que están peor que hace 10 años o más. Y son cosas que ocurren. En estos casos yo digo lo de siempre, y el que piense estar firme, Mire que no caiga. Pues, Que eso porque también en un sentir, ¿cómo te diría? De ver personas que a lo mejor tú ves que aman al Señor, que están en ministerio, que están haciendo, pero realmente cuando le toca la fibra sensible, dice, ¿estamos actuando en la misericordia que Dios quiere? ¿Estamos actuando en obediencia a lo que Dios quiere? ¿Estamos haciendo aquello que a Dios le agrada o lo que a mí me afecta? Incluso dentro de la iglesia, con muchos años, eso lo vemos día a día y no nos escapamos nadie, porque pienso que es el andar diario con el Señor y conocer más a Dios y someterse a Él. Es que si no, la santidad no puede venir así por arte de virloque. Fijaros, hermanos, que como vemos, los demonios saben quién es Jesús y saben acerca de su santidad. Una de las cosas que cuando estudiamos la doctrina de la santidad se ve también claramente es que una de las cosas que significa es que si Dios es santo, Dios no tiene mal en sí mismo. Eso es por definición. Si Dios tuviese maldad, si Dios fuese malo, si Dios tuviese solamente un pensamiento malo, solamente uno, o una acción mala, no sería Dios. No sería Dios. Podríamos hablar de otros asuntos, otras cosas. Podríamos hablar de los dioses griegos, de los dioses romanos que tenían, de los dioses budistas, de los hinduistas que tienen sus fallos, son semidioses, lo que queramos. Pero el Dios de la Biblia, que habla de su perfecta santidad, si el Dios de la Biblia realmente no está libre de todo mal, no es santo. Con lo cual, se cae todo. Mirad lo que dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Quién lo tiene? 1 Juan 1, 5.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Muy bien, en otras versiones pueden y no hay ninguna maldad en Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ninguna maldad. Y fijaros que en Tito, capítulo 1, versículo 1 al 2, leemos. Tito, capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Quién lo quiere leer? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Muy bien. ¿Qué es lo que dice que Dios no hace? Que no miente. Mentir. Dios no miente. Dios no miente. Nosotros mentimos. Los demonios mienten. Pero Dios no. Dios no miente. Esto es, o sea, Dios no hace maldad. Dios no tiene como vemos continuamente, no tiene ninguna mancha moral. No se le puede reprochar nada absolutamente indecoroso, malo, alguna actitud mala. Dios es completamente santo. Por eso mismo, porque Dios no miente, porque Dios no hace mal, porque Dios no peca, y porque no hay ninguna mancha, ninguna corrupción en Él. Por lo tanto, una de las cosas que nos enseña esta doctrina, esta enseñanza de la santidad, es que en Dios no hay nada mal. En nosotros sí, pero en Dios no. Es Dios. Si no fuera Dios, no hubiera muerto en nosotros, porque nosotros no le somos fieles a Él, ni lo amamos como debiéramos amarlo. Sí. Y Él no le importó. Fijaros también que otra de las cosas que vemos con respecto a la santidad de Dios es que la santidad absoluta, completa, de Dios debe servirnos de consuelo y de seguridad. La santidad de Dios debe servirnos de consuelo y de seguridad. Si Dios es perfectamente santo, entonces tenemos que confiar en sus decisiones. Tenemos que confiar también en sus acciones. Y tenemos que confiar también en su providencia y en su quehacer diario, porque Dios es santo. Un padre que se deja guiar por la ira, por la violencia que le pega a su hijo, que lo maltrata, etc., es un padre que no da seguridad a su hijo. El hijo ve a entrar al padre y sale corriendo. Pero en nuestro caso es completamente diferente. El Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios que se ha manifestado a cada uno de nosotros, es un Dios que siempre, al pensar en su santidad, nos debe servir de consuelo y de seguridad. Hay un autor que dice, y es una frase interesante, un autor inglés que dice, esta cita es del siglo XIX, Stephen Charnock dice: es menos injurioso para Dios negar su existencia que negar la pureza de su ser. Lo primero hace que no sea Dios. Lo segundo lo convierte en un Dios deformado, carente de amor y detestable. El que dice que Dios no es santo, dice algo mucho peor que el que dice que no hay Dios. Estoy viendo un movimiento de cabeza. ¿Eso qué significa? Es una frase terrible, una frase tremenda. El que dice que Dios no es santo dice algo mucho peor que el que dice que no hay Dios. Porque no dice que no hay Dios, no cree en nada. Es que entonces tendríamos delante a un Dios caprichoso. Un Dios caprichoso, tendríamos a Zeus, efectivamente, tenemos a Júpiter, sí, tendríamos un Dios caprichoso, tendríamos el Cristo de la Buenaventura, todos los dioses que hay, que ha formado, que hay, un Dios caprichoso, efectivamente. Por eso es tan importante el tema de la santidad, porque esa santidad nos da seguridad y consuelo en los momentos de nuestra vida. Fijaros que la santidad de Dios no solamente nos habla de que no hay ninguna maldad en Él, la santidad de Dios también nos habla que nos debe servir de consuelo y de seguridad, sino que también Dios es santo. Si Dios es santo, una de las cosas que Dios hace es aborrecer el pecado.
Hace poco, recordáis, estuvimos viendo en Proverbios, en el capítulo 6, 7 cosas que Dios aborrece. Y pasamos varias semanas estudiando estas 7 cosas que Dios aborrece. Pero es que hay un montón de cosas que Dios aborrece. O sea, el pecado, Dios lo aborrece. Hay un autor que dice, este sí del siglo, es de ahora, dice, y es una frase también interesante, dice el autor: nos acostumbramos tanto a nuestros pecados que a veces caemos en un estado de coexistencia pacífica con ellos, pero Dios no deja de aborrecerlos jamás. Te lo repito, nos acostumbramos tanto a nuestros pecados que a veces caemos en un estado de coexistencia pacífica con ellos, pero Dios no deja de aborrecerlos jamás. Esto es importante. A veces porque dejamos el pecado, a entrar el pecado y ya no lo soltamos. No somos conscientes. A lo mejor no soy consciente que estoy haciendo algo indebido en el trabajo y a lo mejor lo estoy haciendo durante años. Pero bueno, de alguna forma he argumentado para hacerlo, me pongo mi propia excusa y mi conciencia no me ataca. O en el matrimonio, ¿no? Alguna vez he contado que yo personalmente conozco a uno que engañó a su esposa 3 veces, con 3 mujeres diferentes, hasta que ya la tercera, pues, o sea, y era un anciano de una iglesia, el primero era el pastor de la iglesia, ¿no? Y engañó a la mujer. El consejo de la iglesia dejó que continuara porque el hombre se arrepintió, pero en fin, estas cosas uno no entiende. Después, al cabo de un tiempo, volvió a engañar a la mujer volvió a perdonarlo, y el consejo de la iglesia volvió a decir: vamos a darle otra oportunidad, que se conserva para dar un martillazo a cada uno, y después ya cogió con otra, y ya, que yo la conozco, y la tercera, ya la mujer dijo: hasta aquí hemos llegado, y menos mal que el consejo dijo... Una pregunta, ¿esa iglesia sigue? Sí. Hasta donde yo sé, que hace muchos años que yo no sé nada de ella. Pero vamos, no queda aquí de Andalucía. Y la mujer, perdón, que aunque la mujer le fuera dado otra oportunidad, en el consejo no tendrían que haberle dado. Ya la primera. Ni la primera. Entonces, en este sentido, por eso digo que a veces, oye, que nos engañamos, que no pasa nada, Y ya no solamente con un tema tan digamos, tan brutal como este, es que dices tú, no, es que hay 1000 cosas pequeñitas que incorporamos al equipaje y no parece, pero es pecado. Y no le damos importancia. Y se sigue haciendo. ¿Y esa iglesia sigue en pie? Hasta donde yo sé, sí. Y ya digo que hace por lo menos 20 años que yo no sé nada de la iglesia, pero por lo que veo, por cosas que... Sí, está ahí. Pero ahora viene una renovación. No sé. Pero digo que yo no desconozco. De hecho, él dejó por supuesto, ya, pero fue a la tercera. Dejó de ser pastor y hace mucho tiempo que no sé nada de él. Pero son cosas que dices tú, ¿qué? Era muy espiritual, hombre, ya. En fin, entonces, Dios aborrece. Hola. Buenas. Muy buena. Yo puedo asistir, venir, yo lo comenté, no sé con quién fue, con su mujer, para poder venir los miércoles que yo acabo de salir de trabajar ahora mismo. Adelante. ¿Cómo te llamas? Mario. Yo soy Pedro, encantado. Mario. Digo, sí, es que no me da tiempo y como no venga un día que rompa el hielo, no... Sí, claro. Sí. Allá estamos a punto de terminar, pero no importa, o sea, cuando tú puedas, vienes. Vale. Claro que sí. Vale, gracias. A ti. Entonces, fijaros que una de las cosas que vemos precisamente es esa, que Dios aborrece el pecado. Pero aquí entramos en un detalle, porque siempre decimos que Dios aborrece el pecado. Pero mira lo que dice. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Proverbios capítulo 3, versículo 32. ¿Quién lo quiere leer? 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová abomina al perverso.
Ojo. Mirad lo que dice en el capítulo 15 de Proverbios, capítulo 15, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. ¿Quién lo tiene? Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Muy bien. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Dos textos más. Salmo 5, versículo 4-6. Salmo 5, versículo 4 al 6. ¿Quién lo tiene? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Son palabras muy fuertes, ¿eh? Y mirad lo que dice en el Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Me quedo callado. Me quedo callado. Porque creo que es un texto y eso o sea, siempre hablamos, Dios aborrece el pecado, efectivamente. Pero aquí está hablando de que aborrece al pecador. ¿Eso cómo se come? Porque lo que aborrece es que esté siempre pecando. Pero si tú te arrepientes, si tú de verdad de corazón te arrepientes y tratas de no hacerlo más, el Señor te perdona y a ti te ama. Lo malo es que Él no vino por lo justo, vino a salvar al impío y pecador. ¿Sabéis? A veces en nuestra vida cristiana hay una serie de cosas en cuanto al conocimiento de Dios que lo queremos endulzar. Lo queremos endulzar. Y nos buscamos pues mil cosas, ¿no? ¿Por qué Dios permitió la muerte de los habitantes de Canaán? ¿Por qué aquellos que tocaron el arca murieron? ¿Por qué los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño y murieron? ¿Por qué Ananías y Zafira murieron? Y podríamos así continuar. Y entonces intentamos endulzarlo, intentamos quitarle importancia, empezamos a argumentar. Parece que el Dios trascendente, el Dios temible, el Dios santo, como que se nos escapa de la mente. Cuando el Dios de la ira, el Dios de la disciplina, y no olvidemos que Dios entre sus atributos tiene la ira, eso parece que es un tema que como que nos rechina, cuando la palabra de Dios nos enseña que efectivamente Dios muere por nuestros pecados, Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador. Dios está airado todos los días contra el pecador, todos los días. Es decir, ese versículo concretamente a Lutero lo traía por la calle de la amargura. A Lutero lo traía por la calle de la amargura, ese versículo concretamente. Porque Lutero decía, es que Dios está conmigo enfadado todos los días. Todos los días. O sea, y él no entendía, mira que hacía cosa al hombre. Se mete a monje, se pegaba, hacía ayuno, hacía un montón de sacrificios, pero seguía teniendo esta idea de que Dios estaba enfadado con él todos los días hasta que descubrió la gracia. Hasta que descubrió por qué vino Jesús. Precisamente para no estar enfadado, para quitarse esa ira. Pero lo que estamos viendo es que no podemos al pecado darle cancha, no podemos quitarle el hierro que tiene, porque es mucho. El pecado tiene veneno, que se lo preguntan a Adán y Eva. El pecado tiene veneno, el pecado tiene realmente un componente que nos va destruyendo, por eso Dios lo aborrece, porque realmente no es su voluntad, hasta que encontramos la paz y encontramos la salvación en Cristo, entonces ya empieza todo a cambiar. Porque si fuera así, no le fuera dicho a la samaritana, a la que pecó, que le dio, vete y no lo hagas más, la mujer adúltera. Ahora la samaritana. Bueno, claro, pero sí, pero vamos, que sí. Es lo que quería decir. Que si fuera que él no
estuviera siempre enfadada por eso, pero es que todos los días pecamos, en una cosa o en otra, entonces, pero lo que el Señor ve el corazón, y ve tu corazón que está tratando de obedecerlo, de amarlo cada día más, en que peque, porque peque, pero pidiendo perdón. ¿Alguna persona durante un minuto es capaz de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y al prójimo como a él mismo? Durante un minuto. Cosa que debe hacernos pensar también. Porque realmente gracias, porque Jesús murió por eso. Porque si no, es que ninguno de nosotros podíamos acercarnos al trono de Dios. Ninguno. Si no es por... Gracias por la gracia. Porque podemos acercarnos a Jesús por la gracia. Sí, habla. No, que el versículo siguiente para mí que es el que me hace la gracia. Ahí, cuando dice, si no se arrepiente, eso. Él afilará su espada. Es que somos impíos, es que no hay nadie digno, nadie. Desde que te levantas hasta que te acuestas, hasta que te vas con el Señor. Y para mí, eso estoy diciendo a Chávez, digo, para mí el versículo que te da, que si no se arrepiente, Él afilará su espada. Eso es. Para mí Eso es. Si no se arrepiente. Así que fijaros, hermanos, que la santidad, lo que debe hacer en nuestras vidas, realmente significa que Dios está libre de todo pecado. Por eso podemos confiar en Él. Por eso podemos tener consuelo en nuestra vida. Y que la santidad, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de que Dios aborrece el pecado. Y cuando Dios aborrece el pecado, otra de las cosas que tenemos que entender es que todo en nuestra vida tiene que ser consciente y tiene que tener su lógica. Lógica moral, lógica ética, la lógica de la santidad, si me permitís esa expresión. Es decir, cuando entendemos y aplicamos a nuestra vida la doctrina de la santidad, significa que nuestro lenguaje tiene que ser santo. Nuestro lenguaje tiene que ser santo, si lo queremos llevar realmente a la práctica. Nuestro lenguaje, no olvidemos que Pablo en Efesios nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Literalmente es ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Es decir, cuando salimos, cuando hablamos, aparte de hablar para edificación, nunca hablemos para denigrar, ni para criticar, ni para hacer mal. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que hablar en santidad y cuando hablamos también estamos expresando la santidad en la forma de hablar, en la manera de hablar, en lo que decimos y cómo lo decimos, la manera de hablar. Por lo tanto, el lenguaje también tiene que ser un lenguaje que tiene que ser santo, y nuestro pensamiento tiene que ser santo, lo que estaba diciendo él antes. O sea, ¿quién puede amar a Dios en un minuto con la intensidad? Nadie, pero es que tampoco amamos a los demás. Es que somos tan egoístas, tan soberbios, pero el pensamiento, de alguna forma, tenemos que controlarlo con la ayuda de Dios para que realmente todo el pensamiento sea santo. Y cuando venga el pensamiento malo, tenemos que intentar desecharlo, apartarlo, porque nos va a ensuciar. Nos va a ensuciar. A la cruz. Y si el pensamiento se lleva aquí a la boca también va a hablar cosas que no tienen nada que ver con la santidad. Por eso es muy importante que intentemos también controlar el pensamiento. Pero la santidad no solamente tiene que ver con el pensamiento y con la santidad y con el lenguaje, con algo también mucho más prosaico, que apenas le prestamos, sobre todo en los tiempos que vivimos, le prestamos tan poca atención. Mira lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, y otro hermano que busque 1 Pedro 3, 3 al 4. 1 Timoteo 2, 9 al 10 y 1 Pedro 3, 3 al 4. 1 Timoteo 2, 9 al 10. ¿Quién lo tiene? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Muy bien. Y ahora 1 Pedro 3, 3, 4. 1 Pedro 3, 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, de corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos con esto? ¿La santidad tiene que ver con la forma de vestir? ¿Tiene que ver algo con la forma que tenemos de hablar? Sí. ¿Tiene que ver algo con la forma de comportarnos? Sí. ¿Tiene que ver algo con la forma de vestir? Sí. ¿O no? Pregunto. O incluso tú puedes estar, eso, pero si tú te exhibes provocando o exhibiéndote o haciendo gestos que estás llamando la atención para provocar, hay poca santidad. No quiere decir que tengamos que vivir como la monjita de clausura, que tengamos que estar así, pero que a veces no somos conscientes que, y más hoy en día con esto de las redes sociales, que a lo mejor cosas que no tienen mayor, pero nada más que con gestos que estás provocando, deja mucho que desear. No sé, porque no está mal. Si tú estás en la playa, es un de esos bañados, pues vale, te estás bañando de eso, pero depende de la postura que pongas y de cómo te pongas. Este es uno de los temas que hoy en día apenas se toca. Y es uno de los temas en el que también cuando lo toca... Cuece tela. Pero es un tema que está ahí. Y que ya no solamente el tema de las mujeres, o sea, hay de los hombres. O sea, por eso digo, no solamente el tema de las mujeres. O sea, hermano, lo estaba diciendo ella, somos propensos, siempre somos propensos al desequilibrio. Y hemos pasado yo recuerdo cuando yo me convertí en el año 77 que una mujer creyente llevase una minifalda y su hija, las iglesias tenían, o sea, había mujeres que tenían que tener era tantos centímetros en la rodilla o tal. En alguna iglesia no se podía llevar las faldas más largas que esas, y si algunas mujeres llevaban pantalones, a la Inquisición, era una cosa, tú te ponías una faldita un poquito más y ya todo el mundo estaba diciendo al infierno, o sea, eran tremendos. Y además tú veías a la gente en verano y había mujeres que estaban aquí y parecía, y dices, chiquilla, un poquito no te va a pasar nada, pero no, porque era lo que se llama era la santidad. Entonces todo era, y hemos pasado al otro punto, hemos pasado a mostrar la carretera de Alcalá. No importa los botones que te pongas, que tú lo ves todo, o sea, las falditas, o sea, hemos pasado lo otro, y hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio en la vestimenta. No podemos vestir de cualquier manera, tampoco vamos a estar con falda súper larga, no, ni vamos a ir a la playa o a la piscina con un chubasquero, no vamos a ir así, pero tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que tener cuidado en cómo vamos y la vestimenta que tenemos, y los hombres igual. Entonces, y esto se ve también en la vida de la iglesia y se ve en los grupos, en muchísimos sitios y en muchas cosas. Entonces, hay que tener la santidad de la vestimenta, la santidad del pensamiento, la santidad de la boca, pero también tenemos que vestir de forma adecuada. Y es importante que viene desde dentro, que el Señor es lo que haga el cambio en la persona, porque si son solo normas y desde fuera, la gente lo hace para apariencia, para parecer bueno, cuando realmente desde dentro no son así, que es el Señor que tiene que hacer el cambio. Podemos obligar a la gente de comportarse de una manera, pero ese no es vivir en santidad tampoco, por lo menos de mi punto de vista. No se puede obligar. Porque ese no es santidad, ese es seguir normas. Y ayuda de vivir en santidad si ya se convierte ya en parte de su forma de pensar y eso, pero de obligar ya no lo veo como santidad. El Señor es lo que tiene que hacer el cambio. Dios mira el corazón.
voy a lo que estábamos hablando de se lleva ahora poner la playa, dice mi hermano. Tú puedes ir a la playa y bañarte con un bañador normal, pero si quieres ir como va el mundo, pues ya llevarás un bañador con una mejita delante y al plato sin nada. Entonces eso estamos provocando. Eso ya está haciendo que el que te mire de pensamiento. ¿No dice? Sí, porque dice el Señor, pero algo hay un versículo que dice que podemos pecar de pensamiento, pues si el ojo te cae, pues entonces, págatelo. Pues tenemos que también, como creyentes, tener una moral de manera de que no provoquemos ni llamamos la atención ni que nadie nos señale. Es lo mismo que cuando no queremos robar. Nos dicen no robéis, no hagáis esto, o si te vas a trabajar no te salgan 10 minutos antes o media hora antes, porque estás pegando, Dios te está viendo, y estás pegando. Y a los ojos de los demás, si ve que los hace, dice, mira, ese se ha salido. Entonces yo creo que sí, que tenemos que ir bien, pero siempre dentro de unas normas, no todo vale, que cruzar todas las fronteras que haya que cruzar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lara en esa actitud, porque ¿qué más da hoy que vaya en bikini, que vaya en bañador? Tú puedes ir en bikini y puedes ir bien dentro de lo normal, ¿no? Es la actitud que después tú tienes cuando parece que nadie te ve. De gestos, de movimientos, de provocación, entonces tú puedes ir tapada hasta aquí, pero entonces es lo que ella dice, que la actitud, el cambio está desde adentro, cuando tú sabes. Cuando Char y yo estábamos, creo que lo contamos en una ocasión, cuando Char y yo estábamos en Torreblanca, allí me han pasado tantas cosas, pues había una chica que tenía 2 niños, una muchacha guapa, vamos, que sigue en el Señor y está bien, gracias a Dios, y siempre venía con una faldita muy cortita, y hacíamos el culto en círculo, y ¿sabes? Los chavales se ponían delante. Además eran 2 o 3 que estaban ahí y me los tenía loco perdido. Porque además con la faldita, y aunque estaban, y ya venía con los niños, pero dije, mira, tiene la faldita y ahí se veía la televisión. Entonces yo tuve que decirle, mira, un poquito más largo. O ponte un jersey o ponte algo, pero no me vengas de esta forma porque mira. Y lo hizo, pero se da cuenta ya estas cosas, yo no soy mujer, pero imagino que sí. Entonces, pero es que no me lo traía. Entonces, hay que tener cuidado, porque la santidad, el avistamiento también refleja nuestro mundo interior y lo que realmente tenemos también. Hay que tener cuidado los que presiden, los que predican, los que llevan la alabanza, las mujeres que llevan la alabanza, hay que tener cuidado con la vestimenta, porque así también se da la gloria a Dios en todo momento. Y no que caigamos en un legalismo, pero tampoco caigamos en un libertinaje. Hay un término medio. No tenemos que venir en verano con corbata, no, y podemos venir en pantalón corto cuando estamos 45 grados, pero ojo, una cosa es eso, claro, y otra cosa es venir ya con una manera, y no solamente en la iglesia, sino pero fuera, yo creo que también no es solamente venir aquí, sino también hoy en cara día, a la gente de la calle. Hoy en día ya en los restaurantes no permiten entrar a los hombres sin camiseta al salón de comedor, ni a las mujeres en ropa de baño. Y de cualquier hotel, que no quiere decir, yo creo que el respeto y el decoro no está reñido con... Pepe, ¿te iba a decir algo? Eso vimos en este viaje, ¿no? Entramos en un hotel para ver el mirador, la planta 45.
y preguntamos dónde estaba el ascensor y demás, el ascensor para subir arriba. Y entró una pareja que venía él sin camiseta, venían de la playa, eran extranjeros, y ella venía en bañador, los dos tal cual, y eran clientes del hotel. Entonces el que estaba allí de guarda le dijo, por favor, tenéis que cubriros, o si no somos clientes, sí, aunque seáis clientes, pero hay que guardar un decoro. Esa palabra decoro que ya apenas se habla. No, eso está pasado de moda. Sí, sí. Mira, hemos visto hoy que los demonios saben que Jesús es santo. Y eso nos debe hacer pensar, si los demonios saben que Jesús es santo, nosotros tendríamos no solamente que saberlo, sino vivirlo en nuestra vida. Hemos visto que la santidad de Dios es una santidad en la que significa que está libre de todo mal, que la santidad absoluta de Dios nos debe dar consuelo y seguridad, que al ser Dios santo, Dios aborrece el pecado, y hemos visto también, por último, que en ese aborrecimiento de pecado, toda nuestra vida debe ser santa. El lenguaje, el pensamiento, incluso la vestimenta. Tenemos que tener también cuidado, y porque también estamos dando la gloria a Dios y estamos reflejando lo que somos con todo eso. Y dando testimonio también. Bueno, familia, terminamos con ese artista que se ha puesto la capa. Terminamos en oración y no sé si alguien quiere terminar con